5, 4, 3, 2, 1. Para mí el skate siempre digo que es mi oxígeno. Lo necesito siempre, en cada momento, en el día a día, y no me imagino sin patinar. O sea, es ya mi estilo de vida. Me muevo con él, las culturas que he conocido, todo se lo debo gracias al skate. Yo creo que esa es la mejor manera, ser libre para ser más creativo y evolucionar mejor, ser tú mismo. Empecé a patinar con 9 años porque enfrente de casa construyeron un skatepark y decidí bajar a probar con un vecino. Y nada, empezamos a patinar pidiendo el patín a uno, a otro, a todos los que se sentaban. Hola, buenos días. Este es un vídeo de skate en el skatepark de Móstoles por la mañana. Cuando llevaba un mes o así, hice una competición y me apunté a la competición con mi amigo. Pedí el patín a un chico prestado y competí con su patín. A la vez hacía fútbol y me acuerdo que me iba a entrenar con el skate y volvía a casa con skate siempre con él, con las botas de tacos, y si no había nadie en casa me bajaba con la bota de tacos mismamente a patinar. Esto es Call of Duty, pero muy... con globos de agua. Y nada, y seguí patinando y ya me vino un sponsor, me vino otro y ya me di cuenta de que en muy poco tiempo estaba haciendo lo que había gente que todavía no había llegado a hacer en muchos años. ¡Venga, va! Joder con el niño. Pues hasta los 14 años que me di cuenta de que ya podía a lo mejor comer de esto, que llegó Red Bull y me dijo, te vamos a pagar por patinar, te vamos a ayudar a viajar y que me vais a pagar por patinar. Es algo que mi mente se bloqueó y digo, no lo entiendo. O sea, me vais a pagar por hacer lo que me gusta. Y ahí me empecé a dar cuenta de que a lo mejor podía ganar algo con esto. Y a los 18, 19 empecé ya a ganarme la vida con esto y a dedicarme a ello. Pero siempre he estado estudiando, mis padres me han apoyado y siempre he tenido, digamos, una segunda opción que era los estudios. Tienes que trabajar mucho. Cuando en el skate te caes mucho, te haces mucho daño. Entonces, esto es como la vida misma. Te caes y te vuelves a levantar y lo vuelves a intentar. Y así es siempre. Yo llevo 15 años patinando y me sigo cayendo todos los días. Eso es algo que no va a cambiar. Entonces, al final, superar esos miedos, algo que te da miedo, intentar romper esas barreras, por lo menos probarlo, insistir mucho y practicar todo lo que puedas. Cuando era muy pequeño aprendía mucho más rápido. Ahora que soy más mayor me noto eso, que el cuerpo ya no es lo mismo y aún así tengo que esforzarme incluso más, yo creo. Caerte y lesionarte mentalmente luego es duro, pero siempre estás esperando a recuperarte y a volver más fuerte. Con 14 años me di cuenta de que ya te pagaba una marca por patinar, que ahí estaba cambiando la cosa, que no era lo mismo, que ya era un poco más, digamos, obligación, entre comillas, pero es que siempre me he sentido súper libre.
Al final estoy haciendo lo que más me gusta, es mi pasión. Y que mi pasión sea mi trabajo es lo que más me motiva. Aparte del skate, me gusta hacer snow y surf. Soy bastante aficionado de todo lo que sea el deporte. Y me gusta cocinar y mucho lo que es el tema de audiovisual y fotografía. Me encanta hacer fotos, me encanta editar, grabar. No sé, creo que puedo unir eso de grabar y el skate, darle esa perspectiva mía, crear mi estilo y cuando el día que no pueda patinar, seguir grabando a los skaters. Creo que mi futuro en skate, una meta a corto plazo son las Olimpiadas. Ahora mismo estamos con las clasificatorias y yo creo que todo el mundo ahora está con eso. Llegar ahí, las primeras Olimpiadas, a ver cómo van a ser porque no tenemos ni idea y vamos a intentar clasificarnos para ir allí. Si te llama el skate y te apetece patinar, hazlo. Con tus amigos, diviértete y al final esa esencia es la que tiene siempre que estar ahí. Divertirte. No pienses en hacerlo de manera profesional o llegar a lejos, sino diviértete y lo que tenga que llegar, llegará. Lo más importante para mí es mi skate, me lo llevo a todos lados, cuando viajo y cuando no. Y muchas veces viajo con el ukelele. El ukelele es chiquitillo y puedo viajar con él, es más fácil. Las zapatillas de skate, porque al final es muy importante que estés cómodo y que no te hagas daño a la hora de patinar. Me gusta mucho hacer fotos y ahora tengo una manía que es llevar conmigo una cámara desechable, porque creo que el tener el móvil y hacer fotos al final queda en el olvido. Y cuando tienes una cámara desechable al final eres más selectivo. Haces esas fotos que quieres, las vas a imprimir y las gafas de sol. Para mí es muy importante la música. Yo siempre viajo un poco con unos cascos para mí, para escuchar yo mi música cuando estoy de viaje y no veo a los demás. Cuando estoy solo en la casa, en el hotel o donde estoy, me llevo un altavoz para escucharlo ya en alto y poder bailar y hacer mis cosas. La T, por si tengo que cambiar unas ruedas o la tabla, la tengo que llevar. Y mi gorra. Desde pequeño me llamaban el gorrilla, porque siempre llevaba gorra.